Bendiga a los que cumplen hace 68 años. ¿Cuántos nacieron en el 1955? Levante la mano. Hay uno, dos, tres. Nacieron en la época en que nació la iglesia. Así ellos cumplen años este año. Antes de pasar al mensaje, este libro de lo que voy a hablar hoy, pero un futuro de ese. Otro es una novela. He escrito dos novelas, una se llama con Satanás y esta es una entrevista con Jesucristo. Es la historia de un joven que tiene un accidente, llega al cielo, se encuentra con Jesús y le empieza a hacer preguntas curiosas. ¿Por qué te equivocaste? ¿Por qué diste contraorden? ¿Por qué esto? Y empieza a reclamar todo lo que aparentemente es duda. Lo pueden adquirir y de este. Y hay otros libros. Vamos a dar un repaso. El primer día, el viernes, hablamos de la iglesia del pasado. La iglesia apostólica. Entregada, crecía por las plazas y en las casas, enseñando y predicando todos los días. No eran domingueros como nosotros. Ellos servían a Dios todos los días. Ayer hablamos de la iglesia de hoy. Cómo se ha acomodado, encerrado, contaminado y desviado de la verdad con un mensaje atractivo y de oferta barata, predicando el quinto evangelio. ¿Cuál es el quinto evangelio? ¿Recuerda? El evangelio según San Conveniencia. Adapto la Biblia a mi gusto. Un evangelio descafeinado, donde solo hablo de promesas y bendiciones, pero no de sacrificio. Hoy vamos a hablar de la iglesia del mañana. Aldo Blanco, ¿qué nos depara el futuro? Y para eso escogí un texto bíblico que está en 2 de Timoteo 4, versículo 3. Hoy sí vamos a tener que usar mucho Biblia, porque lo que voy a decir tiene que estar apoyado por la Biblia y no por lo que Mario Fumero piensa. Dice Mateo, 2 de Timoteo, 4:3, 2 de Timoteo 4:3. Porque vendrán tiempos, hablando del futuro, ¿verdad? Cuando no sufrirán la sana doctrina, cuando no soportarán la verdad, sino que teniendo comezón de oír, hartos de tanta palabra, se amontonarán maestros conforme a sus propias a sus propios deseos. ¿Cómo será el cristianismo del futuro? Ya está. Cuando tú quieras conocer una realidad que ya estamos viviendo y se va a acentuar más en el futuro, tenemos que ir a 1 de Timoteo. Voy a leerlo, sacar cómo Pablo describe la condición moral de la sociedad en los últimos. Fíjense que en el versículo 1 dice: quiero que sepas que vendrán tiempos. Eso es lo que. Y da una serie de descripción. Por ejemplo, lo vamos a leer, lo menciona: aparecerán hombres, sí mismos, ávaros, están detrás del dinero, que buscan la gloria y la vanagloria. Claro, algo le da un papelito. No tanto. Vanagloria.
detractores, desobedientes a los padres, ingratos, traidores, impetuosos, amadores de los deleites. Terrible. Pero la tiene. ¿Y qué es la apariencia de que diga Dios? La Biblia. Por venir. Eso, la piedad va más de una apariencia. Pero vamos ahí. Describe claramente la decadencia moral y social, donde los hijos se rebelarían contra los padres y los padres perderían la autoridad hacia los hijos. Miren, la autoridad ha sido socavada solamente por el diablo o por las leyes. Autoridad han llevado a una anarquía. ¿Qué significa anarquía? Era el caos que en el último periodo, dice la Biblia en varias ocasiones, cada uno la gana. Aunque había cada uno. Hoy en día el padre no a su hijo. Es más, el padre castiga a un menor sábado. Eso estamos con. Al perder la autoridad, perdemos el control. La cual hace lo que. Si un pastor ser pastor, disciplina, exhortar. Pero, ¿qué va a ocurrir al ver una decadencia moral y social tan terrible en el futuro de la iglesia cristiana? Cuando todo pecado se hace y predicar contra él será violación a la ley. ¿Qué nos depara el futuro? Vamos a ver. Ana, ¿cómo te? La primera pregunta, ¿cómo Jesús presentó? ¿Cómo Jesús? Lucas 18. Tanto que hasta los rayen, porque es una gran pregunta. Dice, os digo que pronto se le hará justicia, pero cuando el Hijo, ¿saben ustedes? Las cristianas ateístas satánicos hallará. Vamos a buscar la respuesta.
Vamos a buscar la respuesta en el mismo. Vayamos ahora a Mateo 24, 22. Ahí está la respuesta. Jesús anuncia una decadencia espiritual y de corrupción en la iglesia a tal grado, en su último tiempo, la cosa se pondrá tan mala si él capítulo una referencia parcial al acontecimiento al cielo. Dice Mateo 4:20. Y si aquellos eran acortados, nadie. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán. Vamos a traducirlo en versión catracha. La cosa se podrá tan mala si no acorto los días, si no me apuro. Tristemente, falsos dicen que lo mejor está por venir. Bueno, en un sentido sí, lo mejor está por venir porque Cristo viene pronto. Pero en otro sentido, en cuanto a lo material y en cuanto a la libertad y en cuanto a la moralidad, no. Vamos de mal en peor. La iglesia está enfrentada a un mundo en donde no solamente quieren atacar el cristianismo, sino diluir y legalizar todo lo que la Biblia condena. Y hay una agenda elaborada, que en este libro la relato muy bien. Comenzó en el año 2002 cuando se lanzó la palabra globalización. ¿Qué envuelve globalización? Unificar la economía, la justicia y los sistemas de gobiernos a un esquema igualitario en todo el mundo. En el año 2016 se reunieron los hombres más poderosos del mundo en una ciudad llamada Davos, en Suiza, y nació el grupo de Davos o el Club de Davos, de donde nació el Fondo Monetario Internacional. Ellos elaboraron un plan bien diseñado bajo la dirección de unos cuantos poderosos del mundo. Entre ellos estaba Bill Gates, Soros, Rockefeller y todos los que formaban la élite del nuevo orden mundial, los Illuminatis. ¿Cuál era el plan de ellos? Reducir y controlar a todo el mundo mediante un esquema de un gobierno mundial, a lo cual le llamaron el nuevo orden mundial. Se creó el foro de Davos y como consecuencia se elaboraron 17 puntos para controlar todo el mundo. La ONU tomó esos 17 puntos y estableció la Agenda 2030. ¿Cuándo han oído hablar de la Agenda 2030? Levanten la mano. Qué poquitos. Entren a internet y busquen Agenda 2030. Nada de lo que diga me crean si no lo verifican primero. La Agenda 2030 es un plan del 2019 para reducir y llevar a cabo un programa en donde en el 2030 iban a lograr 17 objetivos. Entre ellos, estabilizar la economía, evitar el cambio climático, reducir la miseria, pero dentro de esa agenda estaba la cápsula para destruir la iglesia
y los valores tradicionales de los pueblos. Y les voy a decir qué puntos son para que lo busquen en sus casas. Busque los 17 puntos de la Agenda 2030. Escriba Agenda 2030 y le va a aparecer ahí todo el plan de la ONU. Y fíjese en el punto 4 y 5 de la agenda. Es un ataque frontal a la moral, a la familia y a la educación de los hijos. En esos puntos 4 y 5 se establece que la educación tiene que ser programada para adoctrinar a los niños hacia el nuevo orden mundial. Y en el punto 5, imponer la ideología del género como condición social. Esto quiere decir que ya no existe ni hombre ni mujer, sino hay 110 sexos y se añade otro más que muy pronto se va a tratar de imponer, la pederastía. Qué tremendo, ¿verdad? Esta agenda, cuando tú la lees, te quedan los pelos de punta. Quiere decir que la agenda promueve el secularismo y el ataque a la Biblia. Y ya en el estado de Utah se prohibió la Biblia en las escuelas y en las bibliotecas. Y para que no se tomen de susto, pero pueden investigar ahí en internet. O entre a mi página web contralapostasía.com, porque hay cosas que a veces no se publican, están vetadas. Hay un plan orquestado para prohibir las Biblias y perseguir a la iglesia que predique contra los valores establecidos por el nuevo orden mundial. Quiere decir que el que no respete las leyes que establezca el nuevo orden, automáticamente será sancionado. Y ya está ocurriendo en Canadá. En ese libro que tengo sobre la dictadura de la ideología de género, ya hay pastores que han sido presos por predicar contra la homosexualidad. Pastores que han sido presos por cometer errores de tratar de aconsejar a una persona que tiene confusión de su identidad sexual, y cuando le da una terapia de conversión, lo acusan, lo llevan preso y lo multan. En Canadá le quitaron los derechos a un psicólogo que trató a uno que se había cambiado de sexo y tenía un caos mental, y fue a pedir ayuda y trató de reorientarlo a su sexo biológico. Y lo llevaron a la corte, le pusieron multa y le suspendieron ejercer la profesión. Quiere decir que en el futuro va a ser un delito aconsejar a una persona que se siente confundido con su identidad. ¿Por qué? Porque la nueva filosofía de las ideologías establece el criterio de que tú puedes ser como tú te percibas. Y noten, ustedes no se han dado cuenta de que la gente está trabajando en Honduras de hace tiempo, pero sutilmente por debajo. Cuando usted lea su nueva cédula de identidad, va a ver que no aparece el sexo. Compárela con la anterior. En Estados Unidos de Norteamérica ya hay una ley donde tú puedes sacar un pasaporte y decir: mi sexo es X, sexo neutro. Y en Australia, cuando los niños nacen, los padres no pueden registrar el sexo hasta que el niño decida qué sexo quiere tener. Parece absurdo. Yo le contaba el primer día el caso de una mujer en Estados Unidos que fue a demandar a un veterinario porque no quiso atender a su hijo. Y le puso una demanda judicial al veterinario, y el veterinario alegó ante el juez que no podía atenderlo porque era un hombre, no era un gato. Pero el niño se sentía que era un gato, y la mamá lo trataba como gato, le daba comida de gato y lo llevaba al veterinario. Hoy en día no hay que ir a Santa Rosita, basta andar por ahí para ver los locos sueltos. Yo creo que los que están en los manicomios están más cuerdos que los que están por las calles.
esta Agenda 2030 trata de destruir los valores y comernos el cerebro para programarnos a aceptar los esquemas del nuevo orden mundial. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, que esto ya está ahí, delante de nosotros. ¿Cómo describe la Biblia la condición moral de los últimos tiempos? Ya lo dije, pero ¿cómo describe la Biblia la condición de la iglesia en los últimos tiempos? Aquí hay otro tema que no puedo tratar porque me extendería mucho. La Biblia define que en los últimos tiempos habrían dos iglesias cristianas. Una que se ceñiría a la palabra, llamada Filadelfia, en Apocalipsis capítulo 3, fiel y verdadera, que no niega su nombre y guarda la palabra. Y una iglesia apóstata, que busca riqueza, poder, posición, que no se define, no es ni fría ni caliente, porque ojalá fuera frío o caliente, porque es una iglesia indefinida. Dios la vomita de su boca. Y esta iglesia, la Odisea, representa la iglesia apóstata. ¿Y cómo se va a levantar la iglesia apóstata? Bueno, estamos viendo hoy que además de que hay una decadencia moral que nos va a afectar, hay una introducción en la iglesia de 20,000 herejías que se han colado, porque se cumple Primera de Timoteo 4:1. Búsquelo. Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrina de demonio. Quiere decir que la iglesia en los últimos tiempos iba a ser atacada por dos frentes: el mundo contra la iglesia y contra la verdad bíblica, y dentro de la iglesia los apóstatas trayendo revelaciones nuevas que anulan la verdad bíblica. Qué caos, ¿verdad? Atacada por fuera y atacada por dentro. Por fuera, anulando la doctrina y los valores para proclamar la esencia del hijo de perdición. Y por dentro, falsos predicadores que traerán falsas promesas y esperanzas. Incluso negarán la piedad y la eficacia de ella. A estos evita. Frente a este panorama, un sistema jurídico decadente donde va a imponerle a la iglesia no predicar la verdad doctrinal. Ya las Naciones Unidas le ordenó a la Comisión de Derechos Humanos que incluya entre los derechos un punto que dice: queda prohibido predicar contra los movimientos LGTBQ. Y cualquier mensaje hacia esa área se va a catalogar apología al odio. Quiere decir que cuando yo predique contra el pecado, estoy sembrando el odio, porque el pecado se convierte en un estilo de vida, es parte de la cultura. Ahora, ¿qué pasará en la iglesia cuando la inmoralidad se imponga y la verdad se tenga que predicar frente a un mundo en donde se sanciona todo ataque a lo inmoral? Se legaliza la homosexualidad, se legalizan las drogas, se legaliza la pederastía. Miren, yo les recomiendo que vean la película Sonidos de Libertad. Hollywood está minado de pederastas. En Holanda hay un partido pederasta y en Estados Unidos están promoviendo una ley que apruebe la pederastía, el que los hombres puedan casarse con las niñas y o abusar de los niños. Este es el mundo al cual nos vamos a enfrentar. ¿Y qué va a pasar cuando la iglesia denuncia el pecado en un mundo donde el pecado es legal? Piensen por un momento, ¿qué va a pasar?
persecución. ¿Y por qué viene la persecución? Porque si predicamos la verdad, seremos rechazados. Todo el que predique la verdad en un mundo corrompido sufrirá consecuencias. No puede un hombre honesto combatir la corrupción viviendo en medio de los corruptos, porque le quedan dos opciones: o los corruptos lo aplastan o se corrompe con ellos para adaptarse al sistema. Pero ¿qué dice la Biblia sobre la iglesia para purificarla y prepararla en los últimos tiempos? ¿Y por qué Jesús dijo que te hallará fe? ¿Y por qué dijo que muchos son los llamados? ¿Y por qué dijo que si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo? Vayamos a Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 17 y 18. Pedro está hablando de la realidad de los tiempos y del juicio de Dios. Dice: porque es tiempo de que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. ¿Qué significa el juicio? La forma de juzgar nuestra conducta para premiarnos o castigarnos. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Quiere decir que Pedro está anunciando que la iglesia va a ser sacudida por un juicio que Dios le va a mandar para limpiarla y prepararla para el arrebatamiento. ¿Y por qué? Yo quiero que vayamos a otro texto que va a explicar más lo que Pedro quiso decir. Nunca podemos hacer doctrina de un texto aislado. Para que una doctrina tenga valor, tiene que estar apoyada por varios textos. Este es el primer principio de la teología. Un texto aislado no da base para una doctrina. Pero vamos a ver, si Pedro dice que viene un juicio con la iglesia de Dios, y si el juicio comienza por nosotros, ¿qué será del mundo? Está hablando de dos juicios, uno a la iglesia y otro al mundo. Pero el apóstol Pablo es más específico respecto a este juicio. Y ahí tenemos que irnos a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7. Y voy a decir algo: Tesalonicenses es uno de los libros que hace más referencia a acontecimientos proféticos en relación a los últimos tiempos, en donde se habla del arrebatamiento, de la manifestación del hombre de pecado, del hijo de perdición, etc. Y me llama la atención cuando Pablo está hablando de la segunda venida de Jesús y habla de la iglesia en Tesalónica. Y dice en el capítulo 2, en el capítulo 1 de Segunda de Tesalonicenses, versículo 7, Segunda de Tesalonicenses 1:7, ponga mucha atención. Y vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor desde el cielo con los ángeles. Pero fíjense bien ahora, quiero que movamos y leamos dos versículos más abajo. Dos versículos más abajo. 5. Una demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por digno del reino de Dios, por lo cual asimismo padecéis. ¿Por qué? Porque, ahí viene el 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Os pregunto, ¿de cuántas tribulación se habla ahí? ¿De una o de dos? Dígame. Lo malo que tiene la iglesia moderna es que está muda, no hablan. Digan, sin pena. ¿De dos o de una? ¿Están de acuerdo que habla de dos? Vamos a analizarlo. Y vosotros que sois atribulados, ¿quiénes sois vosotros? La iglesia. Y vosotros que sois atribulados, pagar con tribulación a los que os atribulan. En otra palabra,
El mundo va a tribular la iglesia en los últimos tiempos. Y cuando ya Dios intervenga y se lleve a la iglesia, entonces pagará con una gran tribulación a los que nos atribularon. ¿Entendieron o no entendieron? Es decir, que hay dos tribulaciones. Una en relación a la iglesia en los últimos tiempos, porque la iglesia tiene que ser probada. Yo calculo que la iglesia es como un árbol de mango. El Señor sacude el árbol y los mangos podridos se caen. Dios va a mandar una tribulación para la iglesia en los últimos tiempos, una persecución, para ver quién es quién. Ahí se va a saber si eres cristiano o cristino. Ahí se va a saber quién es en verdad salvo y quién no lo es. Ahí se va a saber de verdad quién ha tomado la palabra como una guía o solamente como un escudo para aparentar religiosidad sin haber tenido una experiencia profunda de Jesucristo. Todos estos textos nos revelan que en los últimos tiempos la iglesia va a ser perseguida. Además, no solamente lo dice aquí Pablo en Tesalonicense y Pedro, también hay otro texto. En Romanos 11:5 dice: así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido de la gracia. Esa palabra remanente me llama mucho la atención cuando Pablo la usa y aparece también en el Antiguo Testamento. ¿Qué es un remanente? Una pequeña cantidad de gente dentro de una gran multitud. Un grupo pequeño dentro de una gran masa. ¿Cómo sería un remanente? Bueno, yo acudo a las parábolas y a la historia de la Biblia. La Biblia habla referente a lo que es un remanente. Por ejemplo, en Mateo 20:16 dice: los primeros serán postreros y los postreros serán primeros, porque muchos son los llamados, muchos, y pocos los escogidos. Entre mucho y poco hay una gran diferencia. Ustedes son muchos, pero aquí hay pocos. ¿Quiénes son los pocos? No los conozco yo. ¿Y cómo los podremos conocer? Cuando el Señor mande la persecución. Ahí vamos a saber quién es quién. Por eso Jesús afirma en Mateo 7:21 y lo ratifica también Lucas 13:25 al 27. No es todo el que dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Todos estos textos en conjunto, más el panorama de la Agenda 2030, más la condición moral y social que hay afuera, nos lleva a un futuro sombrío y terrible para la iglesia. Quiere decir que este tiempo que tenemos ahora de gracia, donde podemos aún predicar en las calles, transmitir por televisión, por internet, esta facilidad que tenemos hoy se va a acabar pronto. Miren, echen un vistazo a Nicaragua. ¿Saben ustedes lo que está pasando a la iglesia en Nicaragua, tanto católica como evangélica? Algunos dirán, bueno, es que ahí van con los católicos, a nosotros no nos han hecho nada. Ay, cuando la barba de tu vecino empiece a arder, pon la tuya en remojo. Los tiempos que vienen son difíciles. La iglesia se va a enfrentar a un mundo en donde la inmoralidad será tan grande que la predicación correcta será abominación para el mundo. Entonces, ¿qué le espera a la iglesia en el futuro? Como en Canadá, en Suecia, en muchos países será perseguida, no se podrá predicar libremente, se prohibirán los cultos al aire libre e incluso se cerrarán iglesias. Y llegará el momento en que van a decir que este libro es un libro que hace apología al odio,
Porque como condena lo que la ley legaliza, automáticamente hay que eliminarlo. Hay un proceso de deterioro tremendo. Ya empezó hace 40 años con las traducciones bíblicas. Yo tengo la Biblia 1909 y 1960. Para mí son las mejores. Pero han salido una Biblia por ahí que incluso ya hay una Biblia gay. ¿Sí? Están haciendo las Biblias al gusto del cliente. Y llegará el momento en que ya no van a haber Biblias con el texto correcto, sino con el texto inclusivo. ¿Y saben qué es el texto inclusivo? En que no podemos señalar nada malo. Por ejemplo, la ideología del género, ya no se puede decir él o ella, o todo, o todes. Hasta están cambiando el lenguaje, el vocabulario. Todo lo están cambiando. Y si la iglesia no se ciña a las normas del nuevo orden mundial, impuesto por la Agenda 2030, las consecuencias van a ser graves. ¿Se nos prohibirá predicar al aire libre? ¿Se nos podrá prohibir congregarnos? Y ese era un experimento. No voy a hablar de ese experimento porque no, censurarían todo, pero ya nos hicieron un experimento para encerrarnos, desconectarnos y separarnos y quitar la comunión. El fin del diablo es destruir la comunión, la unidad y la doctrina, para entonces dar rienda suelta a la imposición del gobierno del anticristo. Y entre los planes de la Agenda 2030 y del Club de Davos y del nuevo orden mundial está reducir la población mundial hasta un 50%. Pero todo esto está en la Biblia. Yo tengo el libro escrito de hace 20 años, hay un libro por ahí que tengo escrito del año 1997, donde si tú lo lees, crees que lo escribí ahora. Y es que no soy adivino. Simplemente hago dos cosas. Leo la Biblia y veo las noticias. Y la Biblia es un periódico adelantado. Lo que pasa es que es un poco complejo porque los escritores bíblicos tuvieron que relatar acontecimientos futuros con una gramática muy limitada, un lenguaje muy pobre. Por ejemplo, Juan. ¿Cómo Juan podía describir el sello de la bestia con un control de la población donde serían espiados y nadie podría comprar ni vender si no tiene esa marca? Claro, uno pensaba en un tatuaje, cosas así, pero el pobre hombre no tenía vocabulario. Esa palabra digital, tecnología, virtual, internet, tsunami, todas esas palabras no existían. Él tuvo que explicar algo abstracto usando símbolos de su época que eran concretos. Hoy cuando leo la Biblia, por ejemplo, y voy a terminar con esto, porque si meto en Apocalipsis no salimos de aquí. Solamente quiero que busquen el capítulo 6 de Apocalipsis. Habla de 4 caballos. En el 6:6 aparece un caballo negro. Búsquelo. Ese caballo negro tenía una balanza en la mano. Les voy a explicar para que entiendan un poco por qué se nos hace difícil entender la Apocalipsis y cómo lo que estamos viviendo hoy estaba revelado antes. Pero claro, como nosotros no leemos mucho ni estudiamos mucho, fíjense bien en el capítulo 5 y 6. Aparece en el versículo 6 un caballo negro, en el 5, perdón, con una balanza en la mano. La balanza tiene 2 símbolos. Se usa para la justicia y se usa para las finanzas. Solo la balanza representa justicia o finanzas. La pregunta es, bueno, ¿y este caballo negro con la balanza en la mano, qué significa esa balanza? La Biblia es su propia intérprete. En el versículo 6 dice para qué era la balanza, para medir. Y oí una voz de medio de los 4 sirvientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, y no hagas daño al vino ni al aceite. Vaya, como somos hondureños, tenemos que cambiar el estilo de dieta.
esta es una dieta mediterránea. Vamos a adaptarlo a lo hondureño. Un denario es el equivalente al salario de un peón en aquel día. Entonces dice así: 2 libras de frijol por un día de trabajo y 6 libras de maíz por un día de trabajo, pero no vendas ni la manteca ni el café. Hay una versión hondureña. Claro, cuando tú dices, bueno, ¿y qué tiene que ver 2 libras de trigo por un denario? ¿De qué está hablando la balanza? De la inflación, de la escasez, de la falta de alimentos. Y después, para rematar el caballo negro, aparece el amarillo, versículo 8. Y este caballo amarillo tenía 2 cosas que le seguían: la muerte y el infierno. ¿Y qué poder tenía este caballo amarillo? Matar la 1/4 parte de la población mundial. ¿Cuánto es la 1/4 parte de 100? 25. El foro de Davos estableció que había que eliminar antes de 2030 el 50% de la población mundial para frenar la hambruna. Es una meta. Y están buscando técnicas para eliminar la gente. Olvídense. Aquí dice que el 25% serían exterminados en los últimos tiempos. ¿Y cómo se exterminarían? Ahí da las herramientas. La espada. ¿Por qué no dice pistola, bomba o ametralladora? Porque no habían armas de esas. El arma de pelea era la espada. Cuando se habla de espada, habla de guerras. De guerras, de espada, de hambre y de mortandad o pestilencia. Asocien esta expresión con Mateo 24:7. Jesús anunció en los últimos tiempos terremotos, pestes y hambre en todo el mundo, guerra y rumores de guerra. Entonces, Apocalipsis 13, con el sello de la bestia, no habla sino de un sistema de control económico frente a una crisis alimenticia mundial y de escasez que va a controlar a todos los individuos. Claro. ¿Cómo nos pueden controlar? Hermano, no sé, estamos ya controlados. Todos están controlados con el grafeno. Todos están controlados con el celular inteligente. Aunque lo apaguen, pueden saber dónde estás, qué haces, cuándo sales, cuándo entras. Las condiciones del control absoluto de la gente ya está dado. Todas las condiciones apuntan hacia un nuevo orden mundial. Pero hay algo que le impide. Como dijo el apóstol Pablo, hay algo que impide que se manifieste el hombre de pecado de forma absoluta. Y es la iglesia del Señor. Una vez destruida la iglesia, el dominio de Satanás sobre el reino de la tierra será absoluto mediante el anticristo. Así que, hermanos, conclusión, el futuro es sombrío. Aprovechen hoy para hacer lo que tienen que hacer como cristianos. Prediquen a tiempo y fuera de tiempo. Aprovechen la libertad para predicar en las calles, para evangelizar, para proclamar. Guarde la Biblia, consérvela, cuide, tenga cuidado qué versión compra. Y prepárese para lo que viene. Mis 3 últimos consejos. ¿Qué podemos de hacer frente a la crisis que viene? ¿Cómo tenemos que prepararnos? Veamos. Primero, viene una crisis de hambruna. Prepárese para poder subsistir. Tenga una reserva estratégica de alimentos. No confíe en el dinero en el banco. El día menos pensado, la economía se derrumba. Si las señales satelitales fallaran y todos los cajeros se bloquearan, podrías quedarte sin nada. No confíe en el dinero, sé prudente y confía en los recursos para subsistir en época de escasez. Segundo, como cristiano,
cambiemos la estrategia de la iglesia para enfrentar una posible persecución. ¿Y qué podemos hacer cuando venga una posible persecución? Bueno, lo primero, predicar mientras hay libertad. Pero cuando nos quiten la libertad, lo segundo, preparar la iglesia para que pueda funcionar en las casas. Que no se alimente virtualmente. La edificación virtual destruye la comunión. La edificación física fortalece la relación. No puede haber comunión sin unión. Esa palabra es compuesta, común, unión. No puede haber unión si no estamos en común. Hacer cultos en las casas. Tener listo una estrategia que cuando nos prohíban congregarnos, ya sea porque viene una epidemia o una ley o una revolución o un fenómeno climático, lo que sea, la iglesia pueda seguir funcionando en cada lugar, juntándose los hermanos para compartir como hacía la iglesia primitiva. Y por último, saber que estamos viviendo tiempos difíciles, doctrinar a nuestros niños para que no le coman el cerebro, preparar la familia para hacer frente a toda la apostasía que se va a tratar de enseñar aún dentro de la misma iglesia, y prepararnos para estar firme resistiendo las acechanzas del diablo. Y como dice el apóstol Pablo, tomando toda la armadura de Dios para resistir en el día malo. Así que, uno, preparar a nuestros hijos para lo que viene y fortalecer la relación familiar. Dos, establecer criterios de iglesia en las casas en caso de crisis, que cada uno sepa a qué casa tiene que ir, como en la iglesia primitiva cuando lo perseguían. Tres, no guardar mucho dinero en el banco, pero sí tener una provisión. Y si tiene algún terrenito detrás, siembre lo que sea y prepárese para la hambruna que va a venir. Y cuarto, ya eso lo tengo que tratar aparte, cuídese de las plagas, las epidemias y las campañas de desinformación con la cual nos van a tratar de manipular. Hermano Mario, ¿y cómo puedo evitar que no me manipulen con campañas de desinformación? Conozca la palabra de Dios. Pídale a Dios discernimiento de espíritu para poder juzgar el tiempo y la sazón de los tiempos. Ese es mi consejo. Prepárese para lo que viene. Vienen tiempos difíciles. La iglesia va a ser perseguida, sí. Y muchos desertarán. Y muchos se apartarán. Pero Dios tiene un remanente preparado a los cuales Él vendrá a buscar. Trata de ser de ese remanente. Porque cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por estos 68 años de existencia en este lugar de Villadela, donde se ha predicado tu palabra. Hoy estamos viviendo tiempos difíciles que no se vivieron hace 78 años. El mundo se está degradando, se está consumiendo. La economía está al borde de la quiebra. Se anuncian nuevas epidemias preparadas y programadas. Y viene una persecución para tu iglesia. Ayúdanos a estar firmes en la fe. No estar entre dos aguas. No ser cristianos domingueros, sino cristianos constantes. Que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo. Si hemos fallado, si hemos descuidado nuestra vida espiritual, nuestra relación con la iglesia, si hemos descuidado la lectura de la Biblia, si hemos descuidado la oración, si hemos descuidado, Dios, la comunión entre unos y otros, en esta mañana redargúyenos y háblanos para que tú puedas hacer en nosotros una obra perfecta y poder formar parte del remanente que tú vienes a buscar. Yo quiero hacer un llamado, Señor, para orar por aquellos que se sienten en lucha y en crisis, en decadencia, y que puedan entender estos tiempos. Yo quiero en esta mañana orar
por los hermanos a los cuales tú le hayas hablado para ponerse a cuenta con los tiempos que estamos viviendo. Si estamos decaídos, si nos hemos apartado, si no te hemos aceptado, si hay algo que estorbe nuestras vidas, queremos dejarlo aquí, en este día, para poder hacer las obras del que nos llamó, mientras que el día dura. Porque pronto vendrá la noche en que ya no podremos hacer nada. Si alguna persona aquí quiere que ore por su vida, porque necesita del Señor, se ha descuidado, se ha apartado, se ha descarriado, quiere tomar una decisión por Cristo, yo no quiero terminar este mensaje sin poder orar por ti. ¿Cómo lo vas a hacer? Si Dios te ha hablado en esta mañana, ponte de pie ahí y yo voy a orar por ti. Dile: Señor, yo reconozco que he descuidado mi vida y que los tiempos son malos. Yo quiero ponerme a cuenta contigo en esta mañana. Si alguien siente y quiere que ore por él, póngase de pie en su asiento y voy a hacer una oración especial por su vida. No deje que los afanes de este siglo apaguen la llama del Espíritu. No dejemos que el pecado nos lleve a la destrucción y que la indiferencia a la apatía. Si siente en tu vida la necesidad de fortalecer tu fe y volver al Señor con más fuerza ahora, hoy es el tiempo aceptable. Este es el día de salud. Los que sientan que Dios le ha hablado, pónganse de pie y yo voy a orar por usted. Padre, en el nombre de Jesús, tú sabes nuestras necesidades, nuestras debilidades. Tú conoces, oh Dios, dónde estamos, cómo estamos y qué hacemos. Hoy tengo delante de mí, oh Dios, un propósito: tomar toda la armadura tuya para prepararme para los días malos que vienen y vivir conforme a tu palabra y hacerte a ti el Señor de mi vida. Prepáranos, oh Dios, para poder enfrentar los tiempos malos y sabiendo que cuando todo haya acabado estaremos delante de tu presencia. Bendícenos, Señor. Bendice a los que se han puesto de pie. Ayúdale en su necesidad, en sus problemas, en sus enfermedades. Y te pido por esta iglesia que hoy cumple 68 años y que los pocos años más que nos queden en la tierra lo podamos hacer consciente de que la gran comisión es ir y hacer discípulos, predicándole y enseñándole que guarden todas las cosas que tú nos has enseñado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde.